año, ya este año huele a viejo y la verdad que cuando tú ves los acontecimientos que se suceden, a propósito del tema que teníamos anteriormente de violencia, es terrible, ¿no? Tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que me deja como lección este año? ¿Por dónde lo puedo abordar? ¿Qué puedo decir? ¿Cuál es el balance o qué es lo que yo puedo tomar como leccionador en este año que termina? Bueno, en sentido general ha sido un año bastante complejo, porque si nos ponemos a nombrar todo lo que ha ocurrido y sobre todo las expectativas que pudieran tenerse a partir de esas experiencias, yo creo que nos pasaríamos nosotros todo lo que resta de este sol de la tarde y no podemos hacerlo. Lo que sí podemos decir es que en el ámbito de algunos aspectos políticos, por ser un año preelectoral que estuvo matizado precisamente por diversos factores, ha sido un año bastante muy complejo, con características muy particulares a partir de esto. Un año que precisamente como antesala de unas elecciones, con ese elemento político que lo ha marcado profundamente, podemos señalar qué cosa. Nos pasamos el año entero con el tema del proselitismo extemporáneo. Nos pasamos el año entero, a pesar de todos los problemas y todos los desafíos y los temas que han debido tomar en sus agendas precisamente el liderazgo político, nos lo pasamos con el cruceteo y por no, odio la palabra transfugismo, pero bueno, digamos que con las mudanzas constantes de un partido a otro, que nos mantuvieron, bueno, algunos irritados, algunos nos mantuvo indignados, para otros era una chercha, para muchos una preocupación, y para algunos fue simplemente una especie de entretenimiento, sin ver la gravedad de lo que implica en términos de la debilidad de nuestro sistema de partido. Lo cierto es que eso sí dejó muchas lecciones en el sentido de qué es lo que ha evidenciado. Bueno, ha evidenciado que en este 2023, con esa parte, que nosotros las leyes nos sirven para absolutamente nada y que después de 20 años de nosotros estar en el Congreso con una ley de partido y con una ley de régimen electoral, eso sirvió para que lo tiraran simplemente al zafacón los partidos políticos y sus líderes y sus dirigentes y que le hicieran el caso, decía mi abuela, el caso del perro, a lo que son nuestras leyes. Por tanto, aquí ni el tema de la propaganda ni de la campaña extemporánea, pero mucho menos el tema del transfugismo y algunos elementos importantes que están contenidos en esas leyes que durante 20 años fue hostigada y fue torpedeada precisamente por los partidos políticos. Cuando finalmente se aprobó, se ha hecho lo que se ha dado la gana, porque aquí, mucho más allá de esas leyes necesarias para cumplirse, para ver si nosotros por fin dejamos de ser una especie de solar alusado y nos convertimos en un país, hace falta más voluntad política, más voluntad de esa clase política. Las leyes quedan en letras muertas y eso yo creo que es algo que nos deja este año del 2023. Campaña de tiempo a borbotones por encima de todo el mundo sin que a nadie le importe un comino. Hubo un aspecto que a mí me genera muchas preguntas respecto al tema social. O sea, nosotros tuvimos, a pesar de las quejas, pocas movilizaciones sociales. Prácticamente estuvieron totalmente ausentes, porque más allá de las acostumbradas manifestaciones de gremios que como el Colegio Médico Dominicano o como la Asociación Dominicana de Profesores, que mucho más allá de reivindicaciones y de avances y propuestas de avance para un sector importante que es el sector educativo, se ha convertido en una especie de traba también. Mucho más allá de esto, señores, ese ascenso, ¿no?, y esa tendencia que venía de la movilización social, eso estuvo prácticamente paralizada en el año 2023. Las razones, bueno, razones habían de sobra. Liderazgo, no sabemos. Articulación de todo esto, quizás, sí, quizás. Sin embargo, la respuesta, bueno, yo creo que deja como vacío a un aspecto que es importante y que aquí en República Dominicana en otros momentos ha dado precisamente muy buenos resultados. Esa parálisis institucional en términos de reformas importantes también. Cuando Luis Abinader iniciaba su gestión, recuerdo que hablaba de alguna reforma fiscal que le dio rápidamente para atrás en medio de la crisis y decía o préstamos o reforma, pero el impacto político de la reforma en ese momento no era el adecuado. Después se habló entonces de un paquete, creo que eran de 12 propuestas en este
sentido comenzaron a discutirse, se hicieron incluso en el seno del Consejo Económico Social CES y todo quedó en una nebulosa y absolutamente no se llegó a ningún lado. También en ese sentido, bueno, pues brillaron por su ausencia todas las propuestas en este año, que por supuesto, como es preelectoral y nada que pueda tener un costo, un impacto político, sobre todo en el sector oficial, parece ser que no es importante. Por eso se quedó solo en enunciado al que quizás como tal podía tener algún beneficio político, pero implementarlo era otro el costo. Y por supuesto, esa es una gran lección que nos deja este año. No hay movimientos sociales, no se ha avanzado muy poco y yo decía que las experiencias pasadas a nosotros nos han dado resultados. Y parte de esos resultados fue el 4%, parte de resultados fueron las propuestas aquí por el tema de las áreas protegidas en términos medioambiental. Parte de esas luchas sociales fue lo que pasó en 2017 con Marcha Verde, 3 años, la gente movilizándose por el tema corrupción, impunidad, que finalmente terminó beneficiando a un partido político, digo yo, en este caso el Partido Revolucionario Moderno, como instrumento a la mano para en ese momento la gente produjera los cambios que esa movilidad social impulsó, pero que ahora parece como que todo estaba resuelto. Y bueno, por supuesto, finalmente nosotros coronamos con todos esos fenómenos atmosféricos que tuvimos. Primero, una sequía que nos cobró bastante fuerte. Y eso fue lo que pasó a principio de año. Pero después, señores, fue el tema del exceso de lluvias que nos dejó un saldo de, qué sé yo, 40, 50 personas muertas indistintamente, y eso nos dice que tenemos que poner atención a algo que se llama el cambio climático. Por tanto, me parece que son aprendizajes que tenemos que tener, experiencias que tenemos que tener, reflexiones que debemos hacer frente a un año que despunta, y uno que ya nos resulta viejo y que ese que despunta será de grandes desafíos para los dominicanos.